en el sentido del tema principal de esta gran jornada académica, profesional, de trabajo, de capacitación, creo que se centra básicamente sobre lo que es o debe de ser la seguridad penitenciaria. Como antecedente, quiero compartirles, yo he tenido la administración del sistema penitenciario de Jalisco durante 6 años. Son 12 centros para adultos y 2 centros para menores en conflicto con la ley. Yo recibo un sistema penitenciario corrompido totalmente, abandonado por el propio Estado e ignorado por la sociedad en general. A partir de ahí inicia la vigencia de una propuesta política que llamamos Segunda Oportunidad, Reinserción Jalisco Segunda Oportunidad, y les comparto que las primeras sorpresas que yo me encontré en el momento en que asumo la responsabilidad es que la corrupción y la descomposición del sistema penitenciario, más que por las pandillas, había sido generado por la omisión del Estado. Es el Estado quien mantuvo en el abandono, quien pretendió ignorar e inclusive muchas veces aprovecharse del sistema penitenciario, pero solo como un pretexto para canalizar recursos a otras áreas o a otras bolsas y no precisamente a una política pública de reinserción social. Nosotros en ese escenario empezamos a advertir que también algo que había hecho o generado tanta violencia de las cárceles en México, precisamente que el Estado mexicano y el sistema penitenciario no era una bodega humana, no era el trabajo sucio del gobierno. El sistema penitenciario, más que un solo eslabón del proceso penal, quizás era el más importante porque a partir de la eficacia de una política pública de reinserción social, es como se empieza a alcanzar la pacificación en las calles, y la vigencia de esto nos generó que fuera de las paredes de los centros penitenciarios se notara una gran disminución de los delitos. No sé si me siguen escuchando. Perfecto, le escuchamos perfecto, Ok, doctor. Tranquilo, perdón. siga. Retomo el tema. Cuando yo creí que mi trabajo iba a ser direccionado para nulificar o reducir las pandillas al interior de las prisiones, la participación de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada en la vida penitenciaria, me doy cuenta que el problema era mucho más grave que eso. Me doy cuenta que no solo era hacinamiento y sobrepoblación el problema principal es un Estado que se niega a reconocer la trascendencia y la funcionalidad en la pacificación de un Estado que significa un buen trabajo de reinserción social o de rehabilitación. Quien no entiende esto difícilmente podrá aplicar políticas públicas en materia de seguridad y mucho menos ambicionar a la tranquilidad de las calles de cualquier estado, de cualquier país, si no se acepta y se reconoce que la reinserción social es una herramienta fundamental. Nadie en ningún área pública ni privada puede decir que conoce más la conducta delictiva que la propia autoridad penitenciaria, y que no solo es el aspecto criminológico, sino un aspecto integral que nos debe de guiar, que es la conducta del transgresor del orden social.
cuando la sociedad y el Estado se da cuenta de que la reinserción social debe de ser parte de la agenda de seguridad nacional. Ningún Estado moderno alcanzará la reducción y la contención de la delincuencia organizada y la no reincidencia criminal si no aplica una política pública eficaz de reinserción social, pero sobre todo, si el Estado no se da cuenta que debe de invertirse, que debe de replantearse, que ese reto que ha sido tan complejo siempre que se habla de combate a la delincuencia, siempre se tiene el temor de que se van a violentar derechos humanos, de que va a haber abusos, va a haber excesos en las fuerzas del orden público, y esto no tiene que ser una constante. Uno de los retos principales que tuvimos en el caso particular de Jalisco y que hoy se ha convertido un referente en todo México es precisamente que la reinserción social juega un papel vital en el tema de la prevención del delito. Contrario a lo que muchos pudieran imaginar, la prevención del delito es más eficaz cuando se abate la reincidencia criminal. Esto impide, ni siquiera hay desarrollo criminal si no hay reincidencia criminal, porque uno de los factores, al menos en México, que más generaba la violencia y los delitos son precisamente las personas que egresaban de un centro penitenciario y que se incorporaban al entorno social sin algún trabajo, sin ninguna reconversión conductual y más grave, se reincorporaban al seno familiar, social y laboral en su estado, en su país, con un sentimiento de venganza, porque fueron vejados al interior de los reclusorios. Insisto, es el caso particular de México y si hay similitudes, pues es por la propia idiosincrasia de Latinoamérica y las coincidencias históricas que tenemos, que son transmitidas o influenciables en toda nuestra América. Nosotros sabíamos bien que sí era posible compaginar seguridad, reinserción social y derechos humanos. De hecho, una de las principales aportaciones de esta política pública de reinserción social Jalisco, segunda oportunidad, es precisamente que se diseñó y se aplicó durante 6 años con una visión humanista. Nosotros entendimos que en el sistema carcelario mexicano, las políticas que se habían aplicado o que se dejaron de aplicar solamente habían generado ríos de sangre, solamente habían generado escuelas del delito, solamente habían generado una revancha social de la persona que compurgaba una pena o que estaba internada en calidad de prisión preventiva en una cárcel mexicana. Ese tamaño era el que tenía nuestro reto, por eso nosotros direccionamos toda la capacidad, toda la visión integral desde enfoques criminalísticos, criminológicos, psicológicos, psiquiátricos, sociológicos, antropológicos, todo lo que considerábamos debía de incidir para tener una visión clara de cuál era la raíz y la causa real del problema de la delincuencia. Y para nosotros en México fue muy claro que la delincuencia en las calles era generada por la violencia de las cárceles mexicanas. Ahí es donde estaba el principal problema, por lo cual nosotros decidimos apostar mucho a la política de reinserción social, pero teníamos muy presente que había herramientas fundamentales que tenían que caminar junto con esta política de reinserción, como era, entre otras, la seguridad penitenciaria. Nosotros nos habíamos dado cuenta que la
falta de seguridad penitenciaria o la violencia en las prisiones afectaba no solo a la población penitenciaria, al propio personal penitenciario que era corrompido o era sometido mediante amenazas por la delincuencia para que fueran sumisos ante la voluntad de las pandillas y de las bandas al interior de las cárceles. Nosotros veíamos cómo esta violencia al interior de las cárceles en México lastimaba terriblemente a la visita, lo que es la familia y los amigos que visitaban a una persona privada de la libertad, cómo afectaba inclusive el ejercicio de o el derecho humano de una defensa profesional, una defensa que accediera a los tribunales en tiempo y forma, no se daba porque esta violencia, esta inseguridad al interior de las prisiones en México alcanzaba a los defensores públicos y privados. Entonces era indiscutible que teníamos que aplicar una política que contemplara y que llegara a la raíz de lo que viene siendo la reincidencia criminal en México, de lo que venía siendo, y lo digo no con gusto, es algo triste, pero les puedo confesar que la mayoría de los sistemas penitenciarios de México siguen en control de la delincuencia, siguen corrompidos. Y si no se reconoce, como se hizo en Jalisco, que la reinserción social, que el sistema penitenciario va inmerso en cualquier política pública en materia de seguridad, difícilmente podrán revertir este flagelo de la reincidencia criminal. Nosotros sí lo entendimos y nosotros supimos que había que llegar al fondo de todo en aspectos, algunos humanos, como una capacitación adecuada, una formación integral, más allá de la fuerza operativa o reactiva de un policía custodio, se requería una formación integral con capacidad, con manejo inteligente de las vivencias cotidianas de una prisión. Se requiere una policía custodia con una formación más científica, pero no ignorando la formación y la capacitación operativa y reactiva, porque nada donde interviene el ser humano es perfecto y nunca podremos decir que ya no habrá en una prisión ningún acto ilícito, ningún hecho de violencia. Recordemos que es la condición humana y no la calidad de persona privada de la libertad lo que violenta, lo que corrompe y lo que lleva al ser humano a torcer el camino. Nosotros consideramos que precisamente habíamos de ir directos a lo que eran las causas generadoras de la violencia y del fracaso de la reinserción social, porque en el caso de México y en el caso de Jalisco se tenía una reincidencia del orden del 45, del 50%. Es decir, las personas compurgaban una pena, obtenían su libertad y en 2 semanas, en 3 semanas estaban de regreso con un delito distinto. Nosotros en estos 6 años hemos cumplimentado aproximadamente 27,000 libertades y solo hemos tenido 17 reincidencias condenadas por un delito distinto. Es decir, nos funcionó la reinserción social eficaz, pero para llegar a este objetivo primario de un sistema penitenciario, tuvimos, como ya lo dije, que direccionar toda la fuerza del Estado y de la sociedad para que la reinserción social tuviera vigencia, tuviera una cobertura integral que permitiera desarrollar de veras, por ejemplo, en el caso de México, nuestra constitución política nos establece 5 ejes para el tratamiento de una persona privada de la libertad, que se llaman ejes de reinserción,
que son fundamentalmente la educación, el deporte, el trabajo, los oficios para el trabajo y la salud. Y nosotros veíamos que aplicar estas políticas educativas de salud, de trabajo, de deporte, eran imposibles de llevarse a cabo si no conteníamos la drogadicción al interior de los centros, la prostitución que se generaba, la violencia, las riñas internas que se eran propicias por la explotación que se hacía de las personas privadas de la libertad. Pero quiero decirles algo lastimoso. Esta corrupción, esta violencia, encontramos, al menos aquí en Jalisco y en México, que era generada por la corrupción del propio Estado. La violencia en las cárceles, entre otras cosas, se generaba porque el Estado desviaba los recursos económicos que deberían de direccionarse a educación, alimentación, a salud, actividades deportivas, inclusive lúdicas, que es un derecho humano fundamental. Y nosotros veíamos cómo, cuando el Estado omite hacer su tarea, dejamos el campo abierto para que las pandillas y ahora los cárteles sustituyan al Estado. Pero ya sabemos que sustituir al Estado significa que ellos se convertían en los dueños de las prisiones. Nosotros encontramos que sí, había un problema grave de que muchas áreas penitenciarias, sobre todo en el tema de policía custodio de la vigilancia, se habían desviado de la legalidad. Y no es que lo justifiquemos, pero fue entendible que no se le puede pedir a un vigilante, a un policía custodio, que tenga una respuesta 100% legal, humana y eficaz, si primero las condiciones de trabajo eran pésimas, los salarios o remuneración salarial era pésima, la preparación que se hacía de estos era nula. Inclusive nosotros vivimos aquí en México casos donde un policía custodio en 6 años, solo en 2 ocasiones se le dio uniforme y se le dio botas, donde todo el personal de vigilancia durante 10 años no ha hecho un disparo de un arma. Y sabemos nosotros la vigencia táctica de la delincuencia organizada y nosotros no vamos a la par. Esta desventaja sumada, y quiero decirlo muy claro y con pruebas, muchos medios de comunicación han sido los generadores de la violencia en las prisiones. Ellos, en su afán de vender periódicos, distorsionan la realidad de lo que sucede. En forma morbosa, tratan de posicionar socialmente mediante sus medios escenarios violentos que no existen. Aquí en el caso de Jalisco, vimos algunos medios que casi apostaban para que hubiera una tragedia en un reclusorio para poder salir a la luz pública y vender sus pasquines o vender su noticia. Entonces, ahí es otro grave error en el tema de seguridad, que el Estado abandone y juegue con esto y permita que los medios de comunicación asusten a la sociedad en contra de la población penitenciaria y que clasifiquen a la autoridad penitenciaria como corrupta e incapaz en forma automática, sin que esto siempre sea realidad. Esta serie de eventos y de escenarios que encontramos nos fueron marcando la ruta a seguir en la aplicación de una política de reinserción o de rehabilitación y ver que los aspectos legales no se manejaban porque era omiso el Estado, porque al servidor penitenciario no se le capacitaba y no se le daba la protección para que él pudiera hacer su trabajo y aplicar, por ejemplo, los reglamentos internos. Nosotros hemos visto casos aquí en Jalisco donde por la noche, en un dormitorio,
dormitorio donde están 750 privadas de la libertad, solo contamos con 2 policías para vigilar. No podemos pensar que esto va a contener o controlar. Esto es un tema serio y delicado que el Estado moderno debe de reconsiderar y reflexionar, porque sí, se nos critica mucho y se habla mucho de violación de derechos humanos, de abuso de autoridad y de un sinnúmero de hierro de parte de la autoridad penitenciaria y particularmente de la seguridad penitenciaria, pero no se habla ni se dice que no se le capacita, que no se le remunera salarialmente, que no se le da dignidad. Por ejemplo, el servidor penitenciario tiene un desgaste no solo físico, tiene un desgaste emocional que ningún otro servidor público tiene, ni siquiera las policías de reacción. Yo he defendido aquí en México y hago el comparativo entre un policía penitenciario y un policía estatal o de reacción en las calles, que la policía sale a buscar delincuentes y si no los halla, se regresa a su cuartel y se va a su casa a dormir. El policía penitenciario vive con el delincuente las 24 horas, los 365 días del año, pero también hay cosas interesantes. Lo que yo referí, nadie conoce más la conducta de los delincuentes que el sistema penitenciario, que saben lo que hacen, quién los visita, quién los defiende, con quién se juntan, qué adicciones tienen, todo quien conoce realmente la criminología penitenciaria que se ha vuelto en Jalisco una herramienta básica, nos posiciona a los sistemas penitenciarios, como ya lo dije, como una parte importante en el proceso penal y como un eslabón, no el último, como un eslabón quizás el más importante para abatir la reincidencia criminal. El generar condiciones distintas al interior de las prisiones, como lo hicimos en Jalisco, que atacamos en forma directa el hacinamiento, la sobrepoblación. No se puede ambicionar o aspirar a una reinserción social o a una rehabilitación, de personas sometidas a un tratamiento o compurgando una pena, si la arquitectura penitenciaria no está diseñada para ese efecto. Nosotros hemos hecho comparativo entre la arquitectura penitenciaria sajona y la latinoamericana. La arquitectura penitenciaria sajona, si ustedes analizan y se fijan, está diseñada para control, para segregación, para aislar cualquier riña del resto de la población, pero nunca van a ver una prisión sajona que esté diseñada para las tareas educativas, para las tareas lúdicas, para las tareas laborales. Entonces, si nosotros en México no contábamos con espacios adecuados para una tarea educativa, deportiva, de salud, de cultura, de trabajo lícito, no podíamos ambicionar llegar al objetivo de reinserción social eficaz. Si nosotros en las prisiones no contamos con clínicas contra las adicciones, como fue el caso de nosotros, que creamos una clínica contra las adicciones que tiene una eficacia todavía a la fecha de más del 66% de no reincidencia. Nuestros tratamientos son eficaces más allá del 66% y esto nos permite reducir mucho la violencia, nos permite rescatar a la persona privada de la libertad, porque los que somos penitenciaristas y hemos transitado por esta actividad durante un periodo largo, sabemos que la predisposición delictiva no es genética, no es genética, inclusive los pioneros de la criminología, como César el Hombroso, Enrique Ferri, un mexicano, Alfonso Quirós Cuarón, que en un principio creyeron que el delincuente era propenso por su genética criminal. Reaccionaron y rectificaron y vieron que esto no tenía fundamento. Y
corrigieron y se dieron cuenta que lo que provoca o induce al delito es el entorno de la persona y que en el caso de México, el no tener acceso a la educación pública, por ejemplo, que es insuficiente, la educación privada muy cara, el no tener acceso a un empleo bien remunerado, el no tener acceso a programas sociales de salud, de vivienda, provoca condiciones de ansiedad y de desesperación en los ciudadanos, que eso los hace frágiles para la comisión de delitos. Es ahí donde se debe de trabajar, es ahí donde nosotros iniciamos nuestro proyecto político y empezamos a darnos cuenta de que no era ni de fuerza, no era simplemente decir, el trabajador penitenciario es corrupto. No, no es así. Primero, porque no es general. Yo encontré muchos policías custodios que me merecen mi respeto hasta el día de hoy, que los he respetado, que los he reconocido. He encontrado muchos psicólogos, criminólogos, médicos que por un sueldo bajo atienden la salud de personas privadas de la libertad. No, yo quiero dejarlo muy en claro. Yo sí creo en el servidor público penitenciario, pero no lo abandonemos, no lo dejemos a la confrontación contra la delincuencia al interior de los reclusorios sin una protección para su familia. Muchas veces la seguridad la damos cuando somos recompensados, exponemos nuestra vida, los servidores de seguridad penitenciaria, pero lo triste es que no somos remunerados ante tal participación o proyección de nuestro trabajo profesional. No vemos reflejados en la seguridad de nuestras familias un futuro cierto si algo nos sucede y sin embargo se nos exige solamente y se nos lincha a la más mínima falla. Y aquí reitero y lo sostengo que en el caso particular de México son los medios de comunicación quienes juegan a violentar en imagen en el campo de lo hipotético, las prisiones. Nosotros, en el caso de Jalisco, durante 6 años no hemos tenido ni un motín. Tuvimos una sola riña. Hemos abatido el suicidio a tener solamente uno o dos al año. En una población de 13,500, creo yo que es un buen promedio. Nosotros encontramos que sí existen políticas y que sí puede haber acciones para reducir la violencia, para encauzar la política pública de reinserción social enmarcados en los derechos humanos. Creo yo que es compatible la dignidad, los derechos humanos en la aplicación de una política pública en materia de reinserción social. Nosotros también consideramos que así como la seguridad pública es una corresponsabilidad de Estado y sociedad, también creo que el sistema penitenciario y las políticas de reinserción social deben de ser corresponsabilidad de los sectores sociales. Yo, por ejemplo, en el caso de Jalisco, nosotros encontramos que los empresarios podían jugar un factor fundamental en la estabilidad de los reclusorios. ¿Cómo? Primero, quienes estamos en esta área de reinserción y en sistema penitenciarios, nos damos cuenta que la persona privada de la libertad es sometida por las pandillas no por miedo, por hambre, porque cuando el Estado no cumple su tarea, las pandillas sustituyen y una persona privada de la libertad se adhiere a las pandillas por hambre, no por miedo. Nosotros encontramos que si en las prisiones se generan trabajos estables y remunerados en términos de ley, se reduce la fuerza de las pandillas, porque la persona privada de la libertad no tiene la proclividad a estar siempre bajo la tutela de los delincuentes más hábiles o más fuertes al interior de las prisiones.
Nosotros aquí lo vivimos esa experiencia y sin una confrontación. Yo quiero compartirles a todos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, yo tengo un reclusorio, el reclusorio de prisión preventiva, con una población actual de 5,300 personas privadas de la libertad, pero por irresponsabilidad del gobierno federal, siendo yo una prisión estatal, no de máxima seguridad, el gobierno federal me direccionó 1,600 reos de un solo cártel, del más peligroso de México y quizás del mundo. Aquí, dos fuerzas ilegales, dos fuerzas letales son Sinaloa y Cártel Jalisco. Y aquí en mi caso, 1,600 reos federales de ese nivel se encuentran en una sola prisión. ¿Se imaginan ustedes que yo le voy a decir a un policía custodio que es irresponsable o corrupto porque no contiene a 1,600 reos? Cuando, insisto, nuestro estado de fuerza en una prisión tiene un déficit de más del 200%. Yo tengo 1,800 custodios para hacer trabajos de traslado, de vigilancia exterior, de vigilancia al interior, y en las prisiones con más de 5,000 internos, tengo 3 grupos de 69 custodios. No es posible que el Estado siga ignorando esto. No se puede aspirar a regular la vida interna de un reclusorio, máxime donde hay delincuentes de alta peligrosidad, con ese déficit o con ese estado de fuerza tan reducido. Nosotros salimos adelante, pero en un sistema penitenciario no se trata de hacer malabarismos y no existen los milagros. Existe el trabajo, existe la fuerza del Estado, la fuerza material y económica, y cuando se conjugan todos los factores, realmente se tiene la posibilidad de aplicar una política pública en materia de reinserción social, que al final, insisto, en el caso de México, literal, el objetivo de un sistema penitenciario es procurar que la persona no vuelva a delinquir. Y en el caso de Jalisco, hemos logrado que de 27,300 personas libres, solo 17 volvieron a delinquir, lo que nos da un promedio de eficacia del orden del 99,93, casi perfecto. Y esto, yo sé que es posible en otras latitudes, pero no es posible si la sociedad y el Estado no reconocen la trascendencia y lo importante del sistema penitenciario. Pero no es posible si el Estado sigue considerando un despilfarro el invertir en reclusorios. Y no hablo solo de arquitectura, hablo también de lo más importante de toda actividad pública y privada, el material humano. Tendremos que invertir en policías penitenciarios bien remunerados, bien capacitados. Tendremos que insistir en un número importante de la salud física y mental de las personas privadas de la libertad, con muchos psiquiatras, con psicólogos, con médicos, con trabajadoras sociales, con criminólogas. Es decir, sí alcanzar una eficacia casi total en este tema de reconversión conductual del transgresor de la ley, si se cuenta con esa convicción del Estado, con esa coparticipación de la sociedad y de los sectores, insisto, en el caso nuestro, los empresarios, los industriales, los comerciantes, las iglesias, las instituciones de educación superior fueron fundamentales para que nosotros pacificáramos las prisiones de Jalisco. Y no solo eso, tenemos un centro universitario propio al interior del sistema carcelario, un campus universitario y una licencia propia, que al menos en México somos la única universidad penitenciaria. Y esto lo logramos también con el apoyo de las instituciones de educación superior. Y esto nos ha permitido que ahora el lenguaje al interior de las cárceles no sea coloquial, sea profesional, se hable de derecho,
se hable de política, no se hable de secuestro, no se hable de narcotráfico, no se hable de series televisivas. Ahora, las actividades al interior de los reclusorios aquí en Jalisco tienen otro lenguaje, tienen otro desenvolvimiento, porque también llevamos la cultura y el arte al interior de las prisiones. Insisto, la seguridad penitenciaria es la herramienta fundamental o primaria para que pueda existir una política pública eficaz en materia de reinserción social y rehabilitación. No podemos pensar en la vigencia de las normas legales de todos los órdenes aplicables al sistema penitenciario si no se tiene la seguridad penitenciaria. Yo siento que se debe de apostar más. Yo no creo que ningún sistema penitenciario, al menos los que yo conozco en Latinoamérica y que son todos, no pueda revertir o reducir al máximo la complejidad y la violencia que se vive. Creo yo que un sistema penitenciario no es de ocurrencias ni es una aventura. Debe de ser un trabajo compartido, coparticipado con el apoyo de las instituciones de educación superior, con los investigadores, con los sociólogos, antropólogos, que debe de ser compartido con todos los sectores sociales que fortalecen el desarrollo económico, porque ese es un factor fundamental. Mientras haya trabajos remunerados decentemente y dignamente, difícilmente las pandillas y los cárteles tendrán la fuerza y la vigencia que actualmente tienen. Cuando se logra hacer esto, y creo yo que Latinoamérica lo puede lograr, el dar una visión distinta. Hablamos mucho de profesionalización del policía penitenciario, pero no más en el discurso. Hablemos en el salario del policía penitenciario, en su capacitación. Sí, tenemos mucho que exigirles, pero también tenemos mucho que darles. Pero entendamos, no va a haber reinserción social si no se cuenta con la seguridad penitenciaria. Y hablo no solo de adiestramiento de reacción, no, hablo de una visión inteligente de los responsables de la vida interna de las prisiones. Es ahí donde nosotros direccionamos y hemos alcanzado estos resultados. Yo me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro José Pérez. No sé si hay alguna pregunta. Efectivamente, en el chat, Isaac Roa Cruz del IMPEC de Colombia decía, efectivamente, el personal de guardia penitenciario se debe capacitar en diferentes campos, ciencias sociales, humanas, educativas, administrativas, el uso de la fuerza, especiales, inteligencia, contrainteligencia. Creo que lo ha resumido bastante bien, profesor, al decir que es una actividad estrictamente profesional que implica en varios campos. Yo tengo una pregunta hasta ver si hay, el público va reaccionando. Me parece muy esclarecedor, muy cercano a la realidad que vivimos y a los que estamos, diríamos, buscando, construyendo un mundo mejor, construyendo un mundo sin violencia. En este sentido, no sé si quisiera profundizar sobre este centro universitario profesional, cómo surgió, cómo se consolidó, cuál es el trabajo, es un centro generado a la interna, es un centro autogestionado, es un centro público. ¿Cómo se gestaron este centro de educación superior? Porque a la larga también es un deseo de parte del Ecuador y algunos países en considerar también una institución penitenciaria que reflexione. Yo creo que lo ha dicho con mucho acierto. Necesitamos investigar, necesitamos que los investigadores estén adentro, trabajando, viendo, conversando, vislumbrando todas estas realidades. ¿Nos puede compartir, por favor, doctor, esta experiencia? Sí, don Rodrigo, con mucho gusto. Pues no es algo nuevo ni algo que yo deba de decirles porque todos lo sabemos. No existe un país desarrollado ni poderoso por su crecimiento solamente económico. No podemos ambicionar a un estado próspero y de paz
solo por su industrialización o por su producción agropecuaria. Sabemos que la base de los grandes países desarrollados fue la educación. Creo yo que la debilidad más grande del ser humano es la falta de educación. Y si nosotros en los sistemas de reinserción no apostábamos a la educación, nada de lo que hiciéramos iba a funcionar. Nosotros teníamos sistemas educativos como de experimento con incorporaciones a universidades públicas. No teníamos un sistema educativo propio. Cuando nos dimos cuenta de la trascendencia de una educación a nivel licenciatura y doctorado que transformara verdaderamente la actitud y la conducta de las personas, supimos que teníamos que crear un sistema educativo propio y como reuníamos el requisito, porque en cualquier sistema penitenciario, en cualquiera de nuestros países, tenemos no menos de 250 profesionales del derecho, de la criminología, de la criminalística, de la psicología, del trabajo social, que son el claustro docente necesario para el tema académico. ¿Sí? Nosotros también tenemos instalaciones, algunas deficientes. Nosotros renovamos, invertimos en un campus universitario, pero hicimos la gestión como cualquier aspirante a una licencia educativa. En México se llama REVOE, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Ahora nosotros damos nuestros propios certificados de bachillerato y de licenciados en Derecho. Y nosotros vimos que esto era posible porque ya nos habíamos ganado el respeto de la sociedad y la confianza de las instituciones de educación superior. Yo les puedo decir con orgullo, la plantilla docente de nuestra universidad penitenciaria es en un 70% personal penitenciario, pero al ver los resultados y al ver los beneficios en la reinserción, se sumaron jueces del sistema penal que son colindantes con nosotros, se sumaron magistrados, se sumaron académicos, viendo que sí está funcionando la reinserción, todo mundo da su tiempo y lo hace con gusto. Nosotros no les pagamos salario a los maestros universitarios y les puedo decir, da clases varios magistrados, dan clases varios jueces, dan clases fiscales, dan clases académicos huésped y esto permite, sin muchos recursos, crear. A partir de un aula o dos fuimos creciendo, fuimos empezando, hasta que le demostramos al gobierno y a la sociedad que era un proyecto serio y que sí era posible alcanzarlo y que traería beneficios. Nosotros, en mayo del próximo año, egresa la primera generación de abogadas y abogados de la universidad penitenciaria. Son 236 estudiantes que terminan su carrera, la primera generación de abogadas y de abogados que cursan por las distintas líneas educativas dentro de la pirámide educativa, lo que nos permitió. No es complejo crear un sistema educativo en prisión. Recuerden otra cosa, al interior de una prisión hay personas como la que hay fuera de las paredes. Yo recuerdo con mucho cariño a mi amigo Juan Carlos Limpias, que en una intervención, no recuerdo si fue él o el rector de la Universidad Católica en Santa Cruz de la Sierra, que dijeron que la diferencia entre las personas privadas de la libertad y las de afuera es que a las de afuera no las han pillado. Y lo que yo quiero aterrizar es que dentro de las personas privadas de la libertad hay abogados, hay notarios públicos, hay maestros universitarios. Y cuando uno le dice, ¿quieres dar clases? Se realizan y se proyectan y empieza a romperse la violencia y se empieza a crear círculos de estudio, de diálogo. Desarrollamos islas de lectura por todo el reclusorio con temas diversos, literatura, también temas legales. Entonces yo creo que el proyecto educativo no nos debe de asustar, ¿eh?
porque no es a base de dinero, es voluntad. Sí se requiere una pequeña inversión, pero cuando el Estado y la sociedad se dé cuenta que la educación cambia a las personas más que los operativos y las fuerzas, el PIB, creo yo que entonces fortalecerán la educación en nuestros sistemas penitenciarios. Muchas gracias. Existe otro interrogante y voy a intentar una que lo plantea Elizabeth de Madrid y Marlon. Bueno, dice, se aplica la teoría criminológica de las ventanas rotas planteadas de los años 80. El olvido, el deterioro efectivamente del sistema penitenciario incita de conductas delincuenciales, la violencia, la falta de control al interior de los centros de privación de libertad. Sin apoyo estatal al sistema penitenciario, la seguridad y la reinserción va a ser siempre una lejanía. Eh, Esa diríamos, si no existiría, intuyo que Marlon la propuesta es, si no existiría un apoyo estatal para apostar a la seguridad, a la reinserción, efectivamente los niveles de violencia se van incrementando y creo que nosotros del Ecuador creo que somos un claro ejemplo de estos niveles. Eh, Maestro, conociendo el Ecuador, desde hace años que nos visitó, conociendo los problemas complejos que efectivamente, dónde hay que apostar, cuál es el camino que hay que hacer como Estado ecuatoriano para que efectivamente hagamos un proceso de reinserción, apostemos a la seguridad, apostemos a la educación. ¿Cuál sería ese camino? ¿Cuál es, según su observación, doctor? Bueno, yo quisiera establecer que respeto mucho al Ecuador, a su pueblo, a su gobierno, pero que solo externo mi opinión personal. Primero debo de decirle que aunque respeto mucho las fuerzas militares, la tarea de reinserción no es para la fuerza militar. La tarea de reinserción es para la sociedad civil, para la fuerza civil, sí, respaldado por la fuerza del ejército, pero no debe de entregársele la tarea porque entonces solo se va a apostar a la reacción o a la fuerza. Ahorita los dos compañeros que mencionan retoman un tema que a mí me parece muy importante. Yo también, como criminólogo y penitenciarista, en un principio estuve en desacuerdo con las teorías primarias de los programas de readaptación, que así se consideraban antes, como que si fueran desadaptados por cometer un delito. Y ellos hablaban mucho de el aislamiento, inclusive nocturno. Ellos hablaban mucho de alejar del mundo al delincuente o pseudo delincuente. Y cualquier antropólogo, cualquier sociólogo te puede decir que como seres vivientes, cualquier ser viviente que tú enclaustres y aísles se va a volver violento. Nosotros rompimos esa teoría del aislamiento, de la segregación. Nosotros apostamos más en Jalisco. Ahora los hombres conviven con las mujeres aunque estén en prisión distinta. Los niños tienen educación al interior de los centros y tienen todas las actividades de un niño en la libertad. Son visitados por amigos, por abuelos, son festejados sus cumpleaños, el Día del Niño, la Navidad, hay posadas, hay Halloween. Alejarlos de la normalidad fue un gran error de los penitenciaristas o criminólogos penitenciarios. A un ser humano no lo apartes del mundo real porque lo violentas. Yo vi muchos procesos de gente que después de 25 años de prisión les dicen, estás libre, vete. Llegaron a su casa y hubo violencia y hubo rechazo, porque 25 años apartados te vuelve una bestia, te vuelve una, perdónenme la expresión. Entonces nosotros apostamos al contrario. Ahora se hacen actividades juntamente con la familia. En las prisiones de Jalisco, nosotros apostamos a la convivencia en cumpleaños, en actividades. Ahora, por ejemplo, las graduaciones de nuestros estudiantes merecen una celebración y merecen una toga y un birrete.
Hay que convertirlos en humanos, no hagamos de un delincuente una bestia, porque esa bestia fue la que nos comía antes, pero nosotros la hacíamos como Estado por corrupto y como sociedad por omisa. Entonces yo particularmente, con mucho respeto, y lo reitero, Ecuador no puede apostar a las fuerzas militares para el control de las prisiones. Debe de apostar mucho a hacer un diagnóstico y un análisis e invertir, pero no invertir solamente en tecnología, que sí es necesaria, no invertir solamente en arquitectura, invertir y involucrar a otros sectores del gobierno, como sector salud, sector educativo, para que se desarrolle un programa integral que no solo beneficie o cambie a la persona privada de su libertad. Si a una persona privada de su libertad sabe que sus hijos y su esposa afuera tienen acceso a la salud, a los servicios sociales, va a ser un interno más calmado, más tranquilo y agradecido. Si a los niños de las personas privadas de la libertad les damos acceso al sistema educativo, van a ser niños que no van a ser delincuentes y van a ser internos agradecidos o al menos tranquilos con el Estado y con la sociedad. Yo siento que fue un error, lo digo con mucho respeto. Yo estuve en el momento más delicado y me opuse a la famosa comisión y mi visión y mis propuestas fueron distintas porque yo lo viví. Yo tengo al cártel más poderoso del mundo y tengo a los dos cárteles, a Sinaloa y Cártel Jalisco, y no fue con la fuerza ni a golpes. Nunca podrá el Estado contra la delincuencia en el interior de una prisión, porque así me quisieron hacer aquí. El ejército quiere entrar, revisar e irse, pero el soldado solo sabe obedecer órdenes de reacción. El soldado no sabe hacer tareas educativas, de trabajo social, de convivencia humana. Yo respeto a las fuerzas militares. Su naturaleza es para la defensa de la patria, no para la vida civil. Y la reinserción social es parte de la vida civil. Yo creo que Ecuador debe de revertir o al menos intentar fortalecer a los sistemas penitenciarios con recursos, con capacitación, con remuneración y una redistribución ordenada, que fue lo que yo hice. A mí nunca se me juntan cárteles en la misma prisión y siempre trato de que no me superen el número. Y también involucrar al Poder Judicial, porque muchos de los rezagos en la resolución de sentencias y de procesos me genera hacinamiento, sobrepoblación y violencia. El reo está enojado porque el juez no le dicta sentencia y quien paga la culpa es el sistema penitenciario, pero fue provocado por un juez, no por un policía penitenciario. Son factores que Ecuador debe de analizar muy integralmente, muy objetivamente y hacer un sistema híbrido. Yo sé que toda conducta humana debe de ir aparejada quizás un poco de la inhibición del uso racional de la fuerza del Estado, pero esa es la alternativa o la segunda etapa. La primera es la observancia de derechos humanos, la capacitación de personal penitenciario, pero también de personas privadas de la libertad. Yo creo que se puede diseñar un modelo que daría mejores resultados que los que hasta hoy se han tenido o no se han tenido. Muchas gracias, maestro. El doctor Raúl, no sé si tiene algún comentario. Por supuesto, querido Rodrigo, agradecer al maestro José Pérez por esa espléndida eh, participación venida desde su experiencia. Y claro, surgen muchas inquietudes, muchas preguntas que el tiempo en realidad no nos permitiría, pero se presta para seguir conversando y aprendiendo justamente de este muy importante trabajo que ha venido, digamos, realizando desde, yo digo, un modelo exitoso que ha emprendido el maestro José Pérez en el estado de Juárez.
que ha logrado, estimado maestro, articular justamente lo que tú acabas de decir, seguridad y derechos humanos. Porque pareciese antinómico, pareciese que no guardan relación entre este vocablo y el otro, son estrechamente vinculados, digamos, entre la seguridad y los derechos humanos. Yo creo que si en el uno y el otro no existen, digamos, no son compatibles, digamos, aparentemente, pero sí lo son y tú has logrado en realidad eh, articular estas dos nociones o conceptos, si lo podemos llamar así, desde esa visión estrictamente humanista. Yo quiero, estimado maestro, justamente consultar lo siguiente. Digamos, cuando tú empiezas a tomar la dirección, la administración de un centro penitenciario bastante convulso, como lo que vivimos acá en las cárceles ecuatorianas, y tú los conoces muy bien, al fracasar, ya lo citaste tú, una comisión de pacificación en el Ecuador que muy pronto fue atrapado por la corrupción. Lamentablemente, claro, se entregó en el gobierno de Guillermo Lazo las cárceles, digamos, con el objetivo de retomar el control de las prisiones. Se entregó la dirección a la Policía Nacional, en su director un general de policía en servicio activo, y vimos cuál fue justamente el saldo trágico, al menos en temas de violencia intracarcelaria. En un año o menos de un año, cerca de 500 presos asesinados productos de violencia intracarcelaria. Fracasó la comisión de pacificación. Una de ellas, que la conocemos muy bien, terminó, no solo ella, también el director, exdirector del SNAI, procesado en un caso muy emblemático ahora acá en el Ecuador, como es Metástasis. Creo que se nos fue el doctor. creo que sí, se nos fue. Bueno, justamente era, digamos, un poco preguntarle, ¿no? O sea, cómo él, cuáles fueron esos primeros elementos, esos primeros pasos a efectos de lograr un diálogo con los grupos de delincuencia organizada. Porque, claro, él dice, nunca por la fuerza el Estado va a hacer prevalecer, digamos, el control. Entonces, claro, la pregunta iba dirigida justamente desde la experiencia de él. ¿Cuáles fueron las sugerencias que él hizo en su momento al Estado ecuatoriano para retomar el control de las cárceles? Tomando también en consideración que él nunca estuvo de acuerdo con que las prisiones estén al frente las fuerzas de seguridad, ni policiales, ni mucho menos militares. Perfecto. Doctor, si les podría tal vez escribir al doctor, al Capaz maestro. que, capaz que se les fue la luz allá también. No, no creo, ¿no? Sí, dale. ¿Te parece si me Pero podrías muy escribir por interesante. interno? En este momento. Ah, perfecto. Muy bien. No sé si alguna podemos hacer, comentarles unas dos cositas. Hay un link de registro de asistencia para si alguien está interesado en un certificado efectivamente de reconocimiento por su participación. Ya, el doctor está ingresando otra vez. Perfecto. Eso, y sí, el doctor está ingresando. Perfecto. ¿Me confirman si está en sala, por favor? Mi estimada Gina, ¿nos puede confirmar si está en sala el doctor José Pérez? Se conectó, pero volvió a salir. Creo que tiene problemas con la conectividad del internet porque ya lo hace por 3 intentos y se vuelve a desconectar. Ok, ok. Bueno, En cuanto se vuelva a conectar, le confirmo mi estimado ok, ingeniero. ok. No, y muy interesante también rescatar él desde su experiencia, el rol que juegan los medios de comunicación, que siempre hemos sido enfáticos en cómo aquellos sobredimensionan la noticia. Entonces creo que, y lo que me parece a mí también importante es justamente
cómo contribuyen en la construcción de esas políticas criminales o criminológicas, ¿no? En ese sentido, creo que ahí está, tal vez vamos a ver si nuevamente entra el maestro José. No, nuevamente se salió. Perfecto. Entonces continuamos con la segunda presentación. Lamentablemente tuvo una injerencia el ponente y quisiéramos compartir, hacer una presentación y ahí sí a los compañeros agentes penitenciarios presentarles lo que hemos reflexionado durante estos 10 años sobre la carrera de seguridad penitenciaria, que al fin y al cabo ha sido el corazón de estos procesos desde que el instituto y bueno, efectivamente tal vez otros actores más han trabajado en este diseño. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla, por favor. Ah, Ahí listo. El está. doctor José está adelante. Sí, voy a tratar de ser más ágil por cuestión de tecnología para que vean que siempre el cerebro humano será superior. En el tema que refería el doctor Raúl, yo sugerí en ese tiempo al equipo del presidente Guillermo Lazo que había de hacerse un trabajo de apoyo a los familiares de las personas privadas de la libertad, pero no de los líderes necesariamente, sino de la población en general. Unas brigadas de apoyo social, entre otras cosas, que eso mostraría la buena voluntad del Estado ecuatoriano a una nueva visión de reinserción social en el Ecuador. No se podía apostar a la fuerza del Estado, a la acción punitiva del Estado, sin un trabajo integral y permanente. Habría que haber acercado a sectores protagónicos del Estado ecuatoriano, insisto, los empresarios, por ejemplo. Teníamos que habernos involucrado todos los sectores de Ecuador en un problema nacional, en un problema que había rebasado las instancias y que era un problema de seguridad nacional, pero no territorial, para que el ejército tomara el control. Entonces yo creo, don Raúl, que ahí, como le hicimos aquí, ganarnos el apoyo y el agradecimiento de las familias, de los familiares de las personas privadas de la libertad, mediante acciones integrales de trabajo social, de apoyo de salud al exterior, hizo que los de adentro reaccionaran y empezáramos a cerrar heridas y resentimientos de las personas privadas de la libertad. No discuto ni soy ingenuo. Sé que hay protagonistas criminales que ellos no van a entender otro diálogo más que el de la fuerza, pero eso será la excepción. Si nosotros protegemos a la mayoría de la población, se van a ir quedando solos. Fue lo que hice en Jalisco. No los acabé, no los enfrenté a ellos. Me gané a toda la población con sus familias, con ayuda en sus procesos legales, con alimentación, con atención de salud, con una posibilidad educativa, que ahora muchos salen libres y ponen un pequeño negocio. Las mujeres no ha vuelto ninguna. Puse en libertad 1,700 mujeres y ninguna volvió. Entonces yo creo que el trabajo que yo recomendé les pareció como romántico, y porque yo tenía de contraparte a algunos miembros de la comisión con más ambición que voluntad de servirle al Ecuador. Y yo solo fui como un latinoamericano, como un penitenciarista que quería compartir experiencia, no fui a enseñar, quería transmitirle mi experiencia, Raúl. Sí, muchas gracias, maestro. Me surge también esta otra inquietud y creo que es un elemento muy importante para comprender no solamente la situación de crisis penitenciaria que vive el Ecuador, sino en América Latina, y es el rol que juegan los medios de comunicación. Tú lo has dicho, has resaltado una y otra vez este fenómeno. Yo también lo vengo estudiando desde el denominado populismo punitivo o la punitividad electoral, que justamente como digamos, grupos fácticos buscan sobredimensionar la noticia porque a la final responden a intereses corporativos, es decir, venden lo que van a generar justamente
como se dice, réditos económicos. Vende la sangre, vende el delito, vende la inseguridad. Y creo que sobre eso se sobredimensiona muchas veces la noticia. ¿Cómo has logrado, estimado maestro, conciliar de alguna manera lo que venden los medios de comunicación y el trabajo que sí existe, como es el modelo que tú nos has compartido esta noche? Digamos, a efecto de que la ciudadanía conozca de que sí hay la posibilidad de generar rehabilitación, reinserción social cuando hay el conocimiento, cuando hay los elementos, la capacidad y el apoyo del Estado. Fue relativamente sencillo, Raúl. Yo, más que discursos o confrontación con esos medios que eran muy pocos, pero muy incisivos y corruptos, les puse los resultados. 27.300 libertades, 17 residencias. No puedes cuestionar un sistema que está obteniendo esos resultados. Primera universidad penitenciaria en México, no puedes atacar o negar la eficacia. Fui el primer protocolo de protección COVID penitenciario en el mundo el 5 de marzo del 2020 y fue adoptado por la ONU. No puedes decir que ese sistema penitenciario falló. Creé grupos de teatro, ballets folclóricos, tengo obras literarias de personas privadas de la libertad en Europa mediante convenios con la Universidad del Leicester y Surrey en Reino Unido. Esa apertura y ese aval que tengo de la sociedad nulifica este morboso ataque de algún medio que amarillista que busca sacar beneficio sin importarle el daño que le hace a muchas familias, porque un medio de comunicación no se tienta al corazón para decir que las mujeres privadas de la libertad son prostitutas, y eso no es cierto. Son mujeres dignas. Ellas se privan de libertad, pero no de dignidad. Sigue siendo digna la mujer. Y yo lo viví, aún en condiciones de pobreza, encontré sorpresas gratas ahora que estuvimos por allá en Bolivia, por ejemplo, que vi la convivencia y vi cómo se desarrolla una mujer privada de la libertad. Pero esos medios de comunicación no ocupan discursos. Aquí están los resultados y los callé con resultados, Raúl. Sí, excelente, excelente maestro. Nada más unas dos inquietudes, si me permite, doctor Reynoso. Con relación a estos programas postpenitenciarios, que también son importantes trabajarlos, tú ya nos has desarrollado y presentado justamente la universidad que, digamos, aborda el tema educativo por excelencia. ¿Qué otros programas postpenitenciarios nos puedes narrar, estimado maestro? Gracias, Raúl, por recordarme un tema fundamental en los logros de Reinserción Jalisco. Nosotros en nuestros estudios criminológicos, sociológicos, de la persona privada de la libertad, encontramos que el problema más grave de una persona es cuando sale en libertad, porque es cuando la sociedad lo rechaza, que va estigmatizado y que él busca reencauzarse lícitamente y le volteaban la espalda y no encontraba, era rechazado por su familia, por la sociedad, por la planta productiva, y ahí es donde encontramos la fórmula. Creamos una comisaría de liberados y preliberados, que a las personas que salen en libertad tenemos convenio con corporativos transnacionales que nos tenemos bolsa de trabajo. A la persona que obtiene su libertad sigue teniendo derecho con nosotros de asesoría jurídica, de atención de salud, de psicología, odontología, capacitación, oficios para el trabajo, gestionamos becas a los hijos de las personas que obtienen su libertad y que obviamente no tienen recursos. Una persona después de 20 años, de 10 años en prisión, no tiene un 5 para empezar y vuelven al delito porque le cerramos las puertas. Nosotros hicimos este trabajo post penitenciario y nos permitió que ya no regresen porque sí tienen oportunidad en libertad. Muchas gracias por recordarme, porque esto creo que es de los puntos más importantes que le sirvieron a Jalisco para alcanzar ese nivel de eficacia. No, gracias a ti, maestro José. Solo para finalizar, quisiéramos que presentes el libro que inicialmente tú nos habías compartido, no sin antes hacerte una cordial invitación al próximo evento presencial que vamos a hacer en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, en dos universidades.
en donde vamos a trabajar y a discutir justamente sobre la educación en contexto de encierro. Y que ahí será muy valioso en realidad tu experiencia, compartirnos justamente todas esas líneas de trabajo que desde hace 6 años lo has venido realizando desde ese modelo exitoso, que como podemos ver, doctor Rodrigo Reynoso, no resulta tan utópico como ayer pensábamos, resulta lejano y hoy nos ha exhibido en realidad un modelo exitoso el maestro José Pérez. Adelante. Sí, justamente. Sí. Adelante, maestro. Mira, quiero decirte, mi querido Raúl, esta obra, Refundación Penitenciaria en Jalisco, una visión humanista, que editó la Universidad Pública, recopila las experiencias y los programas de trabajo que nos permitieron arribar a esos resultados. Pero además, quiero decirte que aquí lleva el moderno sistema QR y que seguiremos alimentando al lector con nuevas experiencias, y el libro en su contenido trae hechos reales, datos reales que avalan nuestra propuesta, y creo que vale la pena. Por ahí se los haré llegar por la mejor vía y la más breve. Pero además, amigo, también te quiero decir que para mí, no solo en forma virtual, sería un gusto ir, sobre todo a Santa Marta. Quiero decirte que las mujeres más hermosas de Colombia son precisamente del Valle de Santa Marta. Bueno, yo no lo sé, doctor. Usted de seguro ya lo conoce y estamos con esa expectativa. Y sí, seguro vamos a hacer todo lo posible para que de manera presencial, así como estuvimos en Bolivia, nos encontremos y conjuntemos justamente para seguir discutiendo, pensando, reflexionando sobre estos modelos exitosos. Creo y coincido plenamente contigo de que es necesario seguir construyendo estos espacios académicos que creo que son o nos da la posibilidad, nos brinda justamente para que desde aquí podamos generar insumos importantes para generar una verdadera política criminológica. Coincido finalmente contigo, maestro, en que el sistema penitenciario requiere una visión integral, holística. Yo creo que no solamente tenemos que reaccionar desde la norma jurídica, creo que esto ya nos ha demostrado que el camino no va por ahí. Mira qué interesante tú ese equipo de trabajo muy potente desde los criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, que vienen haciendo un trabajo justamente con esa visión humanista, ¿no? Yo digo, el momento en que un funcionario penitenciario perdió esa calidad humana para entender el proceso eh, carcelario o prisional, creo que está de más en el sistema. Bueno, nos quedan muchas digamos, inquietudes, impresiones. Para mí, el cuerpo de seguridad penitenciaria, yo cuando estuve en el SNAI como subdirector, siempre pensé que era necesario incorporarlos a la mesa de discusión. De hecho, estos son como que la última pata de la mesa hasta el día de hoy. Nunca fueron tomados en cuenta. En ese sentido, considero de que es necesario resaltar el rol, el trabajo, como tú has dicho muy bien, eh, eh, principal que juegan los agentes de seguridad penitenciaria. Esperamos pues que en lo posterior, querido maestro, nos sigamos escribiendo, contactándonos para seguir discutiendo y compartiendo estas verdaderas experiencias que nos deja en realidad una lección muy grande para reescribir la historia penitenciaria en nuestro país. Te agradezco un montón, un abrazo a la distancia, querido maestro. Gracias por tu valioso tiempo y conocimiento. Un abrazo. Maestro José, muy Gracias. agradecido para el Instituto Cotopaxi. Hay muchas reacciones. Yo quisiera leer las reacciones porque me parece que es importante las reacciones que van teniendo muchos de los agentes. Es decir, William, por ejemplo, dice, considero que las estrategias que usó el maestro deberían aplicarse en nuestro país. Efectivamente hay que cambiar nuestras mentalidades para que exista una voluntad política y económica en hacerlo. Es un largo camino por recorrer, pero creo que no es imposible. Estoy totalmente de acuerdo, maestro, que los militares, policías deberían salir del sistema penitenciario. Efectivamente hay un tema de seguridad, de política estatal. Efectivamente esperemos y aspiramos todos ir construyendo y convertirnos en actores. Karina nos plantea eso, le saluda respecto al plan que sugiere el maestro de implantarse en
¿Cuánto tiempo tomaría en tomar sus resultados, tomando en cuenta el actual sistema penitenciario? Sí, sabemos que es un proceso más largo. Elena Minda, la preparación académica de los agentes penitenciarios es fundamental en el desempeño de nuestras funciones que se generan en el trabajo y entendiendo los derechos de las personas privadas de libertad. M- Mil disculpas, tengo un... Solo un último favor, pedirle al maestro José que exhiba a la cámara el libro para poder capturar una foto, por favor. Perfecto. Buenas noches, les saluda la CB Córdoba. Todos sabemos que aquí en Ecuador los centros penitenciarios están dominados, dirigidos por las personas privadas de libertad. Son quienes tienen el mando adentro. Mi pregunta es, ¿quién estaría a cargo que hay un cambio positivo en los centros de privación de libertad, ya que los agentes de seguridad no lo podemos hacer así solos? ¿Cómo pueden los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil trabajar y desarrollar e implementar programas de reinserción efectiva? Un trabajo muy loable realizado por el doctor, por el maestro en Jalisco. Me parece muy bien, excelente que haya logrado eso en el país. ¿Qué reacciones, maestro? No quisiéramos dejar estas reacciones que tienen los agentes efectivamente a estas preocupaciones. Y un lado, comprometerle, maestro. eh, Desde algunos años venimos trabajando, venimos, digo, porque formo parte de este trabajo, en formar un cuerpo de expertos que promuevan la educación penitenciaria, especialmente con los compañeros agentes, pero también buscando implementar a través de una propuesta de institutos móviles que generado por la Secretaría del Estado para formar a las personas privadas de libertad. Comprometerle en este trabajo de seguir trabajando en los procesos de educación. ¿Qué reacciones le toman estos comentarios de los agentes, mi estimado doctor? Bueno, es alentador y como lo dije en un principio, yo hablaba del sistema penitenciario mexicano respetuosamente, pero le dije que también teníamos muchas afinidades y que yo sabía que Latinoamérica, por eso México no puede presumir de perfección. México tiene quizás en menor proporción el mismo problema que tiene Ecuador, que tiene Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, y creo yo que es muy importante que entendamos que hay conexión y que no es romanticismo el sueño bolivario de una sola América, pero no demagógicamente como Chávez, no. El sueño bolivario de veras, de verdad, y considero que tenemos mucho que compartirnos. Y yo de verdad creo que es posible y creo que debe de haber instancias que coadyuven con el Estado a cambiar esa actitud o esa visión errónea que tienen de cómo hacer las cosas. Aquí hay un trabajo, como lo dije, penitenciaristas, criminólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, psiquiatras, antropólogos sociales, investigadores académicos y en segundo lugar, también a lo mejor hay un espacio para el ejército, pero no puede ser protagonista el ejército y toda la sociedad civil simple espectador o receptor de lo que haga o deje de hacer el ejército. Yo respeto mucho al ejército, fui miembro del ejército mexicano, ahí inicié mis estudios y también respeto al ejército ecuatoriano, pero su tarea es la defensa de la patria y esta tarea le corresponde a un sector bien capacitado de la sociedad civil y vicerrector, cuente con mi apoyo, con mi aportación en todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos. Con gusto. Realmente, como lo planteó usted, es decir, Jalisco, el sistema penitenciario de Jalisco tiene a los dos carteles más grandes. Creo que el Ecuador no nos podemos orgullecer tampoco de eso, pero efectivamente creo que las condiciones estructurales son las mismas. Hay problemas de pobreza, hay problemas educativos, hay problemas de desempleo graves y hay problemas de inseguridad y violencia cada vez más graves. Y creo que la unidad de los pueblos, el compartir de las experiencias, el camino recorrido nos permite efectivamente a todos. Y creo que es un trabajo colectivo y cada vez más hay agentes que siguen planteando eh, este tema de cómo generar, ya quisiéramos cambiar, ya quisiéramos trabajar, que está en un espacio como me parece importantísimo, lo planteaba usted, el trabajo de los agentes penitenciarios es efectivamente un trabajo tan importante, tan fundamental,
tan esencial en la estructura de la seguridad del Estado y en la configuración de nuestras sociedades. De mi parte, nada más que agradecerle, maestro. Si quiere quedarse, va a haber una presentación mucho más pequeña, efectivamente, del sistema ecuatoriano. Un gusto si quiere estar y con sus comentarios y si después alguna reflexión final. Sin embargo, esperamos vernos en Santa Marta en pocos meses. Maestro, Gracias, vicerrector. Un abrazo, Rodrigo. un gusto. Muy bien. A continuación, compañeros, quisiera presentar el trabajo de cerca, diríamos, de 10 años más o menos. A ver si efectivamente. Voy a quedarme efectivamente en los temas más estructurales. Esta es una presentación que la he construido para intentar dar sentido al trabajo que venimos haciendo como Instituto Cotopaxi, liderando la red de institutos públicos acá en el Ecuador, haber generado 3 proyectos de carrera en temas de seguridad penitenciaria, el seguir pensando en procesos de profesionalización, y es ahí donde surge esta reflexión, efectivamente, que quisiera compartirles con todos ustedes. A raíz, bueno, primero una contextualización, creo que es importante tener una claridad también los datos. Segundo, toda una apuesta por educación superior tecnológica en el sistema penitenciario. Creo que es una de las apuestas que intento generarlo. Y segundo, ¿por qué se ha sostenido la carrera de seguridad penitenciaria a pesar de los diferentes vaivenes y crisis que se ha generado? Que diríamos ahí tendría 3 elementos que habría que aportarlos. La primera, sabemos que el sistema ascendente, esto es una tendencia en toda América Latina, de crecimientos altos, ya sea por mayor nivel, diríamos, de cometimiento de delitos, pero también mayor incremento de penas, penas a más largo plazo, haber entregado a la sociedad la responsabilidad de imponer la cantidad de penas y además tener toda una reforma penal efectivamente. Entonces vemos un tema ascendente. Esto es bastante complejo considerando el país, considerando las condiciones y considerando todo el aparataje, infraestructura y presupuesto que necesita el Estado para sostener alrededor de 38.665 personas privadas de libertad, más o menos en el 2023. Eh, Esto sube, baja, pero efectivamente hay una gran cantidad. Si no, deberíamos apostar siempre a una propuesta de ir bajando esa población. Sin embargo, nuestra población sigue ascendiendo y los problemas efectivamente se van incrementando, las capacidades estatales también se van reduciendo. Este es otro tema que me parece importante. Si bien teníamos en el 2013, 2012, 2013 un porcentaje de hacinamiento sumamente alto, no es tan alto como algunos países de la región. Y esto denota que hay una idea que efectivamente el hacinamiento eh, no siempre es una causa estructural, es un elemento que nos denota, pero que hay otras condiciones estructurales como el empleo, las condiciones territoriales, la presencia de grupos que efectivamente generan unos temas. Y si bien nuestros niveles de hacinamiento, la preocupación era bajar el tema del hacinamiento, sin embargo, los niveles de violencia se han ido siempre manteniendo, digamos. Hubo un censo en el 2022, efectivamente hay 31.321 personas privadas de libertad. Únicamente quería coger algunos datos, que era que la población en Ecuador por lo general es joven, oscila entre 18 y 44 años, cuando mayor nivel de calidad productiva tenemos, cuando esas personas que deberían estar generando recursos están privadas de libertad, efectivamente. El otro tema es también que la mayor cantidad de las personas privadas de libertad tienen estudios de educación básica, esto demuestra la estructura de desigualdad social que existe, pero también hay una gran cantidad, cerca del 37% de las 31.000 personas están en temas de bachillerato y pueden cursar procesos de educación superior.
Este creo que es un gran elemento, es decir, no son pocas personas las que han terminado el bachillerato y podrían estar adquiriendo una formación profesional. Efectivamente, en términos de violencia, ya sabemos la percepción que tienen, porque mucho de este censo recogió la percepción de las personas privadas de libertad. Este es un tema bastante preocupante. Efectivamente, el 2021 para el Ecuador es un pico más alto. La tasa de violencia, de muertes carcelarias superó los 83 por cada 10.000 personas privadas de libertad. Esto es algo que rompió, diríamos, efectivamente nuestro esquema, se ha convertido en un hito para reflexionar, diríamos, para todos. El otro elemento que yo quería un poco pensar es por el lado de la educación superior, porque creo que tenemos este contexto penitenciario, sabemos las oportunidades, sabemos las complejidades, pero por otro lado, el mundo en su desarrollo del empleo, ¿en qué se desarrolla? Y aquí sí quisiera, es la apuesta por la educación o la formación técnica y tecnológica. Bueno, esto es un mapa, efectivamente, en las tendencias globales, en qué se ha desarrollado o en qué estaba enfocado. Por lo general, las primeras, antes del 99, la formación, la educación superior estaba centrada en las universidades. Cada vez más esa tendencia se ha ido reduciendo porque se va centrando más en capacidades de formación técnica y operativa y sabemos que los puestos de trabajo, cada vez más en las empresas ofertados, de los cada 10 puestos, uno es gerencial, uno es ejecutivo y los 9 son operativos. Deberían ser ejecutados por técnicos, tecnólogos en diversas ramas y esto intenta mostrar este mapa. Entonces, la formación técnica y tecnológica entre el 2007 y el 2014 centra alrededor de la formación, la educación superior, pero el siguiente cuadro nos muestra cada vez más es la educación superior. La formación técnica y tecnológica debe ser un proceso de educación superior con alta tecnología, con procesos de articulación entre las empresas, entre el desarrollo efectivamente. Entonces, esto nos muestra que apostar por educación superior en el sistema penitenciario, por allá por el 2015, cuando tuvimos la primera promoción, no estamos fuera del enfoque global y mundial, que era apostar por formar técnicos en seguridad penitenciaria, como formaríamos a diversos técnicos de diversas ramas. Efectivamente, la formación técnica y tecnológica, según nuestra constitución ecuatoriana, es un derecho de las personas a lo largo de su vida. Debe ser de calidad, de pertinencia y de autodeterminación y debe generar competencias y capacidades para crear y trabajar. Cada vez más la preocupación nuestra que tenemos como institutos de formación técnica y tecnológica, que ofrecemos esta carrera, es que si efectivamente la carrera de seguridad penitenciaria está ofreciendo las competencias y capacidades para crear, para motivar, para incentivar, para generar nuevos procesos dentro del sistema penitenciario. Y lo más importante es que la formación técnica y tecnológica efectivamente está determinado en la construcción de soluciones para el problema del país. Y creo que este problema, que este año 2024, el 9 de enero, fue extremadamente clave. El Estado, la sociedad en su conjunto ecuatoriana se paralizó por por un problema de inseguridad. Entonces creo que efectivamente aquí deberían estar centrados todos nuestros esfuerzos. Segundo, efectivamente sabemos la importancia ya por Naciones Unidas de la formación, la selección, la importancia de la selección y la formación del personal penitenciario. Sabemos que efectivamente la educación superior del personal penitenciario es un termómetro de la calidad de los sistemas penitenciarios. Eso nos obliga a seguir trabajando en estos temas. Y sabemos que las personas privadas, ya lo dijo el maestro José Pérez, que efectivamente las personas privadas de libertad que están insertados en procesos de educación superior, también nos comentó desde Argentina la doctora Diana Márquez, tienen menos probabilidades de reincidir y más probabilidades de tener un empleo, porque lo que efectivamente estamos considerando es este tránsito entre el sistema, la sociedad, el sistema penitenciario y la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer que efectivamente este tránsito por el sistema penitenciario sea para adquirir capacidades, competencias, efectivamente, y todo
en su conjunto. Y creo que también hay expertos o estudios donde los efectos transformadores de la educación superior, esa es la apuesta que tenemos como Instituto Superior Tecnológico de Tomás. ¿Cómo estructurar efectivamente estos sistemas de educación superior? Pues sabemos que estos sistemas deberían estar transformados en una educación para generar capacidades en los estudiantes a convertirse actores de su propia transformación, en buscarle sentido a esta acción. No solo enfocarnos en procesos de formación con celo de efectos, por cumplir los objetivos, porque hay que gastar una inversión efectivamente, sino porque efectivamente buscamos desarrollar capacidades en los estudiantes que se conviertan en actores de su propia transformación. La propuesta de la carrera de seguridad penitenciaria en el Ecuador tiene su origen allá en el 2014, específicamente el 3 de abril, cuando existe un convenio de cooperación entre el ex Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Secretaría de Estado. Eh, el 30 de abril del 2014 se aprueba la carrera de técnico superior en seguridad penitenciaria. En el 2021 se forma la primera red de educación de formación penitenciaria entre el Instituto Azuay, el Instituto Juan Bautista Aguirre y el Instituto Cotopaxi, del cual representa. En este proceso, hasta el 26 de marzo del 2024, hemos graduado alrededor de 724 agentes penitenciarios técnicos y hay un déficit todavía más grande de procesos de formación. El Cotopaxi ha generado 10 cortes de formación, eso nos ha permitido generar un proceso de continuidad en la profesionalización. ¿Qué diríamos? ¿Cuáles serían los factores para la sostenibilidad de la carrera de seguridad penitenciaria en la última década? Yo tendría tres elementos. Lo primero, el proceso de articulación interinstitucional. El segundo, y este proceso de articulación interinstitucional está dado por la capacidad que hemos tenido como institutos, pero también como Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad, de apostar a la formación de los agentes penitenciarios. El segundo, el apoyo de la cooperación técnica internacional, creo que ha sido en desarrollar capacidades. Y el tercero, hemos apostado, yo le digo, a una modalidad, que es la modalidad dual, que se implementa el sistema de seguridad penitenciaria, pero esta modalidad efectivamente tiene una corresponsabilidad en la ejecución del programa. Ahora, tengo que decirlo con mucho orgullo, el 80% de nuestros docentes son agentes penitenciarios de la carrera de seguridad penitenciaria. Al principio era al revés, era 50-50, ahora somos muy pocos los que estamos dando clases civiles en la carrera, muchos son agentes con su experiencia y su proceso y tienen muchísima cosa, muchísimos elementos que formar. Segundo, ¿cuáles serían, diríamos, estos grandes desafíos de la formación técnica y tecnológica, especialmente en la carrera de seguridad penitenciaria? Primero, asegurar un proceso de calidad institucional de la formación. Yo creo que es un elemento de que la carrera de seguridad penitenciaria nos tiene que dar los elementos para garantizar y estar efectivamente certificados, lograr una acreditación internacional. Y creo que lo otro espacio es cómo convertir a la carrera de seguridad penitenciaria en un espacio de reflexión, en un espacio de innovación, en un espacio donde nos permitan plantear ideas, un espacio plural, libre, abierto, donde que efectivamente podamos compartir diversas propuestas, se pueden ensayar iniciativas. Esa es la idea de este espacio de formación. Efectivamente, lo hemos liderado desde los institutos en coordinación y articulación con el SNAI. Creo que hasta ahí tengo la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Ahora sí, ya no soy comentador, soy presentador. Mi estimado Inge Rodrigo, nos dice Morales, a ver, primerito está Elenita Mindad, aspirante, dice, en el Ecuador ser agente penitenciario no es una profesión como buena imagen y reputación generada por las
por la prensa, ¿cómo cambiaría esa imagen a nivel nacional? Ok. Bueno, mi estimada Elena, no sé si podré dar respuestas. Es un tema más complejo efectivamente, solo lo único que yo plantearía es, eh, y cuando plantea este comentario, yo me recuerdo que en el 2022, Ecoavisa, a través de uno de sus reporteros, generó un análisis sobre una visión 360 sobre el sistema penitenciario, para decir las cosas que salen detrás. La idea era ver el proceso de selección del sistema penitenciario, cómo accedían a ser agentes penitenciarios. Fui entrevistado, efectivamente mi entrevista no salió, felizmente. Eh, pero entre las percepciones que podría decir es que ahí se planteaba que efectivamente hay un proceso de formación penitenciaria a mucho más largo plazo. Y creo que eso hay que mostrarlo. Hay que mostrar que los agentes, a pesar a más de su trabajo, uno, brindan, generar historias de éxito. Efectivamente, hay muchos agentes que después de su jornada laboral son profesores y maestros de otros, desarrollan estudios, fomentan familia. Yo creo que hay que comenzar a crear historias. Yo creo que hay que comenzar a abrir el sistema penitenciario. Si lo dejamos cerrado en cuatro paredes, sin transparentar las cosas, sin mostrar los resultados, sin mostrar también todas nuestras vulnerabilidades que tenemos, las complejidades que existen, va a ser muy difícil que efectivamente podamos cambiar esta imagen. El segundo elemento, creo efectivamente mucho en las personas. Tuve la oportunidad de también trabajar en la carrera de contabilidad eh, para las personas privadas de libertad y haber trabajado en un proceso. Yo creo que hay personas detrás de bien que efectivamente podríamos seguir. Tenemos muchas falencias todos, efectivamente, y me llamó mucho la atención lo que decía ahora el maestro José, al decir, tal vez los que estamos afuera, lo único que nos impide estar adentro es porque no fuimos vistos o revisados, eh, efectivamente. Y creo que esta cercanía con el sistema nos hace modificar. Aquí hay que construir historias, hay que abrir, hay que escribir, hay que plantear reflexiones. Este es el desafío. Hay que escribir, plantear todas nuestras experiencias, todas nuestras luchas, ¿no? Eh, Hay otra que dice la educación superior en el sistema penitenciario es la clave de la rehabilitación. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la apuesta. Cuando formamos parte en la Comisión de Naciones Unidas, en el gobierno de Guillermo Lasso, en cuando se lanzó la política de rehabilitación social del 2022, el elemento que le habíamos logrado plantear, el formar parte de estos espacios, fue incorporar la formación profesional en el sistema penitenciario. Ahora estamos luchando para que los centros mucho más pequeños podamos seguir profesionalizando con sistemas, con propuestas más integrales. Efectivamente, la situación es compleja, sin embargo, la esperanza no se puede. Hay que trabajar, hay que promocionar con los familiares de las personas privadas de libertad, si bien ese no es un trabajo que les toca al cuerpo de seguridad penitenciaria, pero sí nos puede tocar a nosotros como instituciones de educación superior. Nosotros sí estamos en la obligación del derecho de avanzar en esas propuestas, ¿sí? Sí, totalmente. Necesitamos más apoyo, como dice Karina, para avanzar en este proceso de desarrollo profesional. Eh, yo creo que hay que avanzar en un proceso de cuarto nivel, generar la academia, generar la institucionalidad, la universidad, el instituto penitenciario, creo que es un gran desafío para el Ecuador. Sí, sí, totalmente. Los agentes penitenciarios son la representación de los procesos profesionales de ética y que pueden, yo creo que eso he encontrado en muchísimas personas, un trabajo íntegro e integral, profesional, y creo que eso hay que seguirlo trabajando y seguirlo avanzando. Eh, Querido, sí. interesante justamente aplaudir, felicitar este trabajo
muy arduo que desde el Instituto Superior Universitario Cotopaxi han venido realizando, de lo cual soy yo muy testigo de esto. Y justamente creo que una de las debilidades actuales del sistema penitenciario es no darle la importancia al personal. Mira, iniciamos la charla con el día lunes con el profesor brasileño. eh, se me escapó el nombre, Murilo Andrade, Murilo director Andrade. del Centro Penitenciario, no, es director de Seguridad Penitenciaria del Estado de Maranhão de Brasil, y él resaltó que el principal elemento justamente para esa transformación y el éxito también que él en su estado lleva adelante en el sistema prisional es la capacitación al personal. En ese sentido, y yo creo y quiero resaltar justamente lo que tú acabas de decir. Para mí el personal penitenciario, es decir, la seguridad penitenciaria, los agentes de seguridad penitenciaria lo son todo. La norma es secundaria. Cuando hablamos de un personal penitenciario verdaderamente capacitado, hablamos de un respeto social, hablamos de un respeto estatal a través de buenas formaciones. No puede ser posible que no digo que no sea, digamos, tampoco el ideal, pero no puede ser posible que las personas privadas de libertad o delincuentes terminen con 2 maestrías versus el personal de seguridad penitenciaria medianamente formado. Esto no genera respeto social, esto no genera respeto estatal. De ahí justamente la importancia de seguir siendo incisivos en estos procesos de formación académica a través de estos espacios. Por eso es que quiero yo felicitar a todos las y los agentes penitenciarios que se han dado cita acá en este espacio académico que justamente buscamos promover y proyectar una verdadera capacitación y formación en materia penitenciaria. Yo siempre he sido crítico incluso con la academia, con las universidades tradicionales, que no se han incorporado hasta el día de hoy en su malla curricular, por ejemplo, la enseñanza del derecho penitenciario. Se le deja como un componente olvidado dentro del sistema de justicia penal. Se lo deja como el apéndice del derecho penal. Algún autor de estos penalistas doctrinarios clásicos que citó el doctor, el maestro Pérez de esta noche, lo dice así. Por eso creo que la academia tiene que involucrarse más con la sociedad. Siento que cada vez más se va alejando de los problemas, de la fenomenología. En ese sentido, yo creo que es muy importante en realidad incorporar al estudio de las ciencias jurídicas, a las ciencias sociales en general, el tema del derecho penitenciario. Me parece que otro de los problemas, querido Rodrigo, es que el factor político es determinante en el sistema penitenciario. No hay una continuidad. O se destruye lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Creo que se inició algún momento estos procesos de formación a través de la ESPE, del cual yo fui partícipe hace muchos años, creo que 2012, con aspirantes al cuerpo de seguridad penitenciaria. Siempre hubo el proyecto de una escuela de seguridad penitenciaria, esto sí utópico, y creo que no se ha aterrizado en su ejecución. Y esto lamentablemente viene de un gobierno, luego lo elimina, esto como parte de signos políticos, y que es lamentablemente, como te había comentado, forma parte de esta plataforma denominada el populismo punitivo. Por eso es que creo que debe perdurar el sentido del Estado frente a las instituciones penitenciarias. No Sí, puede ser sabes posible que que una política penitenciaria, digamos, quede a merced de los medios de comunicación. No puede ser posible que una política penitenciaria quede a merced de los actores políticos. Eh, es indispensable, pues entonces, seguir trabajando desde estos espacios académicos, desde esta formación. Nosotros como Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, conjuntamente con el Instituto Universitario Cotopaxi, es el tercer año, la tercera edición, que justamente en el mes de diciembre llevamos a cabo estos cursos de seguridad penitenciaria, que no necesariamente guarda relación con el tema reactivo, sino más bien hemos aprendido que también guarda mucha relación con derechos humanos. Hablar de seguridad humana o no podemos hablar de seguridad si no hablamos de derechos humanos o viceversa. Decíamos también que es necesario también conocer conceptos básicos sobre democracia, sobre política, que nos permite comprender de manera integral el fenómeno. Yo siento que no podemos hablar de partidos políticos de un tema tan sensible como es el tema penitenciario.
que son totalmente ideas distintas, digamos, lo público y lo penitenciario. Este penitenciario, como decía el maestro José Pérez, nos compele a todos. Todos podemos terminar alguna vez recluidos. Y creo que eso dicen en el argot, ¿no? Desde que yo tengo ya 2 décadas en el ejercicio profesional como abogado penitenciarista, quien no cae resbala, dicen, ¿no? Esa es la casa del jabonero. Entonces, creo que esta constante crisis penitenciaria que nosotros ya sabemos, lamentablemente creo que se va agravando más frente a la desidia y el abandono del Estado. Mientras tanto, nosotros como parte de la organización civil, creo que estamos haciendo de manera responsable lo que el Estado debe hacer. En ese sentido, agradecerte, Rodrigo Reynoso, una vez más por brindarnos todo el apoyo, el aval académico para la realización de este tercer curso de seguridad penitenciaria en América Latina. Y sí, invitarte también de manera muy comedida, lo propio a los chicos que nos acompañan y los estudiantes, para que nos volvamos a citar, a hablar de estos temas de educación en contexto de encierro en Santa Marta, Colombia, el 13, 14 y 15 con el aval en Colombia y con el aval de 2 universidades. En ese sentido, de mi parte, agradecerles. El día de mañana le dejo a Rodrigo para que presente los 2 expositores que nos acompañarán. Mañana sí nos acompañan del Salvador, ¿no? Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Una buena noche. Eh, sí, antes de cerrar un poco la idea, yo sí tengo que reconocer que si algo, y aquí hay muchos compañeros, está Santiago, está el compañero tú, que eres Mónica, un montón de colegas. Si algo que tenemos que este curso se pueda seguir levantando es porque ha habido continuidad de 10 años, que han sobrepasado gobiernos, pero ha habido continuidad. Y ahí sí, mucho tiene que ver Cecilia Benalcázar, el doctor Aldo Tapia y también en su cierto Javier La Peralta. conocí brevemente por mi efímero paso en el SNAI a Cecilia Benacasa. Sí, sí, entonces, bueno, voy a presentar a los dos compañeros del día de mañana que nos estarán acompañando. Efectivamente, tenemos la presentación del doctor Ricardo Sosa desde El El Salvador. Salvador, sí, desde El Salvador, y a la doctora Diana Mila desde el Perú. Los dos van a trabajar sobre una temática muy, muy interesante que es sobre la seguridad dinámica. Entonces, y es un tema que también se ha escrito, muchos de los colegas que están acá presentes y se han formado parte también han escrito sobre el tema de seguridad dinámica. Así es que les esperamos mañana a las 18 horas La Ecuador. foto oficial, Y a Ginita. la foto oficial, esperamos si efectivamente todos pueden prender sus cámaras, efectivamente para despedirnos y agradecerles muchos por la participación. Hoy ha sido una jornada muy activa, realmente lo del maestro ha sido muy, muy importante y ver que lo que planteaba el doctor José, que era no solo era utopía, sino efectivamente es un lado de esperanza. Entonces, por favor, todos, William, creo que nos falta la cámara. Sí, William Alarcón, por favor, que nos ayude encendiendo la cámara. Y todos un like, por favor. Una más, una más. Sonrían, sonrían, por favor, no tan serios. Muchas gracias a todos. A Un ustedes, abrazo. gracias. Hasta Nos Gracias. mañana. vemos mañana. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones, Gracias, inspector hasta Juanjo. mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.